Juan, capítulo 1, vamos a ver del versículo 1 al versículo 18. El tema de esta noche, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Vamos a tratar de comprender qué es nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, qué es lo que Él ha hecho y hará por nosotros. ¿Lo tenemos? Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén y se pone en pie por la reverencia de la palabra y me acompañen al final, hermanos. Amén. ¿Lo tenemos? Sí. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyentes por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Todos juntos. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo de Dios está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Padre, te damos gracias en esta hora, bendito Señor, por este privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de estar ante ti un jueves más. Bendito Señor, habla en nuestros corazones, danos el discernimiento para comprender y valorar más lo que tú has hecho por nosotros. Bendito Señor, sabemos de que tú estás presente en esta hora. Pedimos que sea tu Espíritu manifestándose y que nosotros podamos tener un cambio con esta palabra para nuestra vida. Te damos gracias por todo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden sentarse. Rapidito le vuelvo a corregir el tema. El tema se llama Jesucristo. Este es uno de los artículos de fe que nosotros tenemos como denominación. Acuérdense que, vamos a ver si están conmigo en los estudios. ¿Cuál fue el primero que ya vimos? Hace 2 jueves atrás. La Trinidad. El Padre Trino. Amén. Vimos la Trinidad. Hoy vamos a ver a Jesucristo. Yo quisiera preguntar cuántos saben quién es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Amén. En esta oportunidad vamos a tratar de comprender qué es lo que Él hizo por nosotros.
y por qué Él tuvo que padecer la cruz, y por qué Él estaba antes del mundo, y por qué Él era verbo. Vamos a tratar de ver un par de puntos importantes, así que ponga atención lo más que pueda, y si no va conmigo con los versículos, pues ahí los va anotando en algo y después los mira, ¿no? Porque son varios versículos que vamos a ver. Antes de comenzar, yo quiero que vea del 1 al 3, en lo que estamos leyendo ahorita, ¿no? Vamos a ver qué es la palabra Jesús. Yo primero se lo leo en la Biblia y después le voy a dar el tema así de base que tenemos, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo quiero que veamos un punto, hermanos. Aquí el Señor está diciendo de que al principio era el verbo con Él. Si usted se fija, no dice que era el Señor Jesucristo. Amén. Pero vamos a tratar de comprender si de verdad el verbo era nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente hay muchos en el mundo que dicen que nuestro Señor Jesucristo no es parte de Dios. Amén. ¿No? Que es un ángel superior que Él ha mandado. Amén. Vamos a tratar de comprender esta situación para que no seamos engañados. También quiero que me acompañen el versículo 17, y de aquí vamos a abrir ya el tema. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que antes había ley, después vino la gracia, pero vino y la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tratar de comprender primeramente qué es la palabra Jesucristo. La palabra se divide en dos porciones que muchos creo que ya lo sabemos, ¿no? Es Jesús y Cristo. Unidos es Jesucristo. Amén. Pero ¿qué es la palabra Cristo? En el griego, como todos sabemos, porque la Biblia es traducida, quiere decir Cristos. Amén. ¿Qué significa originalmente? Se puede decir, ¿no?, que es el equivalente de Mesías, ¿no? Entonces todos sabemos que cuando le digan: ¿quién es este Cristo que tú anuncias o que tú hablas? El Mesías, el enviado de Dios. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Y la palabra Jesús, que vean qué cosas, ¿no? Le escriben tanto a la palabra del Señor, que, hermano, es bien difícil y es bien fácil a la vez ser engañados. Difícil comprender y fácil ser engañados. Amén. Pero yo estuve investigando y lo que encontré fue esto. No se lo leo porque es un poquito largo y que a mí me dolió la cabeza cuando estuve viendo, ¿no? Jesús, nombre masculino del origen hebreo. En el hebreo se llama Yeshua. Ay, me cuesta decir la palabra. O Joshua. Ahí está. Amén. ¿Qué significa, no? Que viene del hebreo, de cuando al Señor Dios le decían Yahvé. Todos sabemos que le decían, ¿no? Y es porque se usaba la I y la Z en aquellos días, más del hecho que ellos eran hebreos, ¿no? Por eso muchos de nosotros todavía no comprendemos esa dialecta, ¿no? Y en sí, ¿qué significa el Salvador? ¿Qué significa entonces Jesús? El que salva, ¿amén? El Salvador. ¿Y qué significa Cristo? El Mesías. Amén. Entonces, cuando nosotros nos unimos, ¿qué nos está diciendo la palabra? El enviado que salva. ¿Por qué? Porque la palabra Mesías es enviado. Amén. Porque esas son las dos traducciones. Entonces significa que Jesucristo significa el enviado. Y todos sabemos que es el enviado de nuestro Señor Dios. Amén. Vamos a ser un poquito más concretos. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que dicen que el nombre de Jesús lo puso un hombre. Ahorita vamos a corroborar de que no fue un hombre, no, que fue el mismo Dios que dio este nombre. Váyase a Mateo 1:20. Déjeme ahí un poquito. Mateo 1:20 y vamos al 25, ¿no? Váyase un poquito para atrás. Vamos a ver aquí este despacito para que entendamos, ¿no? Mateo 1:20. ¿Lo tenemos? Dice, vea cómo aquí el Señor nos dice de dónde sale el nombre de Jesús. ¿Ven? Dice,
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si usted se fija, hermano, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que fue el mismo Señor Dios que mandó el nombre para nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que entienda algo, hermano, que entendamos algo en esta hora, ¿no? El Señor Jesús es el poder de nuestro Señor Dios. Amén. Porque Él viene del seno de Jehová. Amén. No sé si me han entendido lo que les acabo de decir, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nuestro Señor Jesús tiene toda la potestad, así como el Padre. Amén. Por eso Él entra en la Trinidad de nuestro Señor Dios. Amén. Bueno, yo también quiero que vean en 16:15, siempre de Mateo. ¿Lo tenemos? 16:15. Amén. Dice: Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué significa? Yo antes de seguir, ¿no? Aquí le están diciendo Cristo. Vimos allá que le estaban diciendo Jesús. Pero vea la respuesta de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que estos dos nombres son dados a Él. Dice en el 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces nos queda claro, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tiene el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios se lo puso. Se puso Jesús por medio de un ángel. ¿Quién fue José? Es el papá que se encargó prácticamente de la paternidad de nuestro Señor, pero no lo engendró. ¿Quién engendró a nuestro Señor Jesucristo? Quisiera preguntarle. Dios. El Espíritu Santo dice que derramó su Espíritu sobre María. ¿Quién es María? La madre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vale, tenemos claro de dónde viene la palabra Jesucristo. Sí. Porque es lo que estamos viendo, hermanos. O sea, yo quiero que entendamos de que Jesucristo es un nombre importante y que tenemos que respetar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de dónde viene. ¿Eh? Porque yo en El Salvador oía que le decían el colocho, le decían, y sacaban el carpintero y nombre, y eso no es. Esa es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque a nosotros la Escritura nos enseña que Él es Jesús, que es Cristo, que es Jesucristo, el enviado, el Mesías, el Salvador de nuestra vida por medio de nuestro Señor Dios. Amén. Vamos, yo le traigo aquí la introducción, ¿no? Porque es importante que sepamos quién es Jesucristo y de dónde viene todo lo relacionado con Él. Yo quisiera preguntar, ¿no? Pues esa fue una pregunta que yo puse. ¿Por qué cree usted que es importante saber quién es nuestro Señor Jesucristo y de dónde vienen todas las cosas de Él? Así, lo que le venga, hermano, a la mente. ¿Por qué cree usted que para nosotros, como hijos de Él, como cristianos, ¿no? Como pequeños ungidos, ¿no? Porque eso es la palabra cristiano dividida, significa eso, ¿no? Cris, que estamos viendo que son Cristos, que son ungidos, y ano, que es pequeño. Entonces somos cristianos, pequeños, ungidos. Nuestro Señor es el gran ungido. Pero yo quiero que me explique, hermano, con su palabra, con lo que usted entienda, por qué es importante saber de nuestro Señor Jesucristo. Y por qué es importante saber de todas las cosas de Él. Dice el Señor Jesús, cuando Él andaba con sus discípulos, ¿no? Escudriñar las Escrituras, porque
ellas dan testimonio de mí y de la vida eterna. Si nos basamos a eso, es importante saber de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así vamos a conocer quién es Él y vamos a alcanzar la vida eterna. Amén. Por eso es importante conocer de nuestro Señor. Por eso es importante saber todo lo que Él ha hecho, por qué lo ha hecho, por qué se ha manifestado, porque lamentablemente, y discúlpeme y perdóneme, son demasiadas religiones y esto está causando un caos en todo el mundo. Se están levantando personas que no son de Dios, están levantando personas que quieren agredir el cuerpo de Cristo, la iglesia, y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo? No con armas, no con espadas, no que con la palabra de Dios, sabiendo nosotros qué estamos creyendo. Amén. Le voy a dar el primer punto. Regrésese al Evangelio. Amén. Vamos a ver un punto. Yo le puse de una descripción de nuestro Señor Jesucristo y sus atributos. ¿Cuáles son los atributos que tiene nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted sabe cuáles son los atributos de nuestro Señor? ¿Alguien que me quisiera decir un atributo de nuestro Señor? Pues lo estuvimos viendo en la última ocasión, ¿no? Estuvimos hablando del Espíritu, de Dios y de Jesús. Y ahí vimos un poquito que cuáles eran los atributos, ¿no? Usted me va a decir, hermano, pero yo solo conozco los atributos de Jehová. A ver, hermano, dígame un atributo de Jehová entonces. Todopoderoso. Todopoderoso. Entonces, si ustedes me dicen esos dos, esos tres, estamos hablando que nuestro Señor, por ser parte de Él mismo, también nuestro Señor Jesucristo tiene. Pero vamos a ver, un par que nos conviene a nosotros para creer más en Él. El primero es, con Dios en el principio. ¿Qué significa? Que nuestro Señor tuvo el atributo de estar desde antes de la fundación, desde antes de todo, porque Él ha sido siempre como nuestro Señor Dios. Yo quiero que me acompañe, estamos nuevamente en Juan. Vea lo que dice en los primeros versículos. No sé que los leímos, pero hoy vamos a leer otra vez del 1 al 4, ¿no? Para tener más claro quién es nuestro Señor Jesús. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Yo quiero hacer un paréntesis. ¿A qué se está refiriendo aquí la palabra? Que al principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y quiero, antes que me respondan, quiero que vean, ¿no? Y el verbo era Dios. O sea, ¿cómo nosotros podemos interpretar este versículo? Que al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo quiero que vea algo, ¿no? Yo quiero que me acompañe al 17:5. Siempre del Evangelio de Juan. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué significa esto? Que nuestro Señor Jesús aquí nos está dando palabra de que Él era antes. Entonces tenemos un concepto ahorita, primero vamos a hacer algo real, un concepto que posiblemente el verbo era Jesús. Amén. Posiblemente, escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero vea lo que dice más adelante, ¿no? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice el 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el Señor nos está diciendo de que Él es la luz que nosotros tenemos que llevar. Pero como también nosotros queremos saber si el verbo era nuestro Señor Jesucristo, yo quiero que me acompañe a Filipenses. Ahorita le voy a concretizar que el verbo
y las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el 17:5 son reales y que el verbo era nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice que el verbo era Dios, vengo a hablar esta noche de Jesucristo, nosotros tenemos que tener en cuenta que a pesar de todo sigue siendo parte de Jehová. No es que nosotros alabamos otro Dios, sigue siendo el mismo Dios. Por eso cuando vengan personas que le digan que usted no es monoteísta a adorar, usted dígale que esa persona está equivocada. ¿Por qué? Porque nosotros somos monoteístas por adorar un solo Dios. Amén. Y somos personas que tenemos la adoración en un Dios. Vea lo que dice Filipenses 2:5. Con esto hacemos real todo. Vea, dice, ¿lo tenemos? Haya pues en vosotros, ahí estamos, ¿verdad? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, yo quiero detenerme. Dice aquí más adelante, ¿no? Dice, hubo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Era o no era Dios? ¿Por qué? Porque Él lo dice en el 17:5, que como estuve contigo antes de la fundación. Y antes de la fundación dice la Escritura que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Y aquí el Señor nos está diciendo, el cual siendo en forma de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y vea lo que dice más adelante, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Yo quiero que entienda algo en este pedazo, ¿no? Nuestro Señor dice, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, que Él era parte de Dios, pero que Él no se aferró a nada de su deidad, de la pureza y el poder incomparable que Él tiene, ¿no? Y dice más adelante, ¿no? En el 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nuestro Señor se hizo carne, siendo Él una deidad, siendo Él parte de nuestro Señor Dios. Y yo quiero que me acompañe otra vez a Mateo 1:5, 1:23, más adelante. Vea cómo aquí el Señor nos muestra desde el principio quién es en realidad nuestro Señor. ¿Lo tiene? Nos quedamos en el 22. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces aquí tenemos la corroboración completa de que nuestro Señor Jesucristo, uno de los atributos es que siempre ha sido y que siempre ha estado con el Padre. Amén. Ahora le voy a dar el segundo atributo, ¿no? La palabra hecha carne. Aquí vamos a entrar un poquito, siempre hablando del verbo. Si Él es o no es carne, cuando Él vino a la tierra. Vea lo que dice Juan, regrese a Juan, no pierda ahí Juan, que lo vamos a estar viendo. Le leo el 1 y le leo el 14. Dice otra vez el 1, porque yo quiero que entendamos bien esto, hermanos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora vea lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa esto? Si nos volvemos a Filipenses, no lo haga, allá decía que Él, siendo Dios, no escatimó y se despojó de todo poder supremo para hacerse como los hombres. Pero lo único que nuestro Señor fue siempre santo, fue siempre puro, ¿no? No fue como uno de nosotros, que nosotros
por falta de lectura muchas veces no comprendemos que podemos llegar a alcanzar a tener una paz interior que nos va a ayudar siempre, posiblemente, y porque es así, no vamos a hacer como Dios ni como nuestro Señor Jesucristo, pero podemos alcanzar una buena santidad para poder ver más la gloria de nuestro Señor. Amén. Así como Juan el Bautista, él fue llamado para dar testimonio del que venía. Yo le pregunto algo, hermanos, si usted analiza qué hacía Juan el Bautista, él estaba apartado de todo, esperando a aquel que era superior a él. Eso significa que Juan el Bautista se preservó de toda contaminación para ser agradable y acto de llevar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros que somos hijos de Él, como dice en el 1:12 del Evangelio de Juan, ¿no? Que nos ha dado la potestad y que ahora somos hechos hijos de Él. Yo le pregunto, ¿nosotros guardamos el testimonio? ¿Usted guarda el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, la cual es la salvación y la vida eterna que nosotros tenemos? ¿O simplemente voy a decir, yo soy salvo, pero yo hago lo que quiero, ¿no? Empezamos a perder lo que el Señor nos ha dado. Yo quiero que también vea en Timoteo 3:16. Véase ahí para Timoteo. Timoteo 3:16, lo encuentra ahí más adelante, después de Romanos, Efesios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Timoteo. Primera de Timoteo 3:16. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Vaya, hermano, yo antes de leer esto, yo quiero que entendamos algo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, pero con un propósito. Y yo quiero que veamos cuál es ese propósito. Dice, después de lo que leímos, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo me pregunto, hermano, estamos hablando de los atributos de nuestro Señor Jesucristo, pero si nosotros queremos estar cerca del Señor, nosotros tenemos que pasar por este procedimiento para alcanzar el último punto. Yo pregunto, ¿usted ya se manifestó ante su Dios en carne para decirle de que usted es débil y que usted necesita de Él para ser mejor? ¿Por qué, hermano? Porque lamentablemente toda la ley cayó sobre la carne y la gracia cayó sobre el Espíritu, o sea, sobre nuestra alma. Pero yo le pregunto, ¿usted ya confesó con su boca las cosas que están mal en su vida para que Dios le repare su vida? O simplemente no se le dice, sí, ves que es Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios. Pero yo así estoy bien. Yo hago mis cosas como puedo, voy saliendo como puedo en mi vida. O ponemos todo en las manos de Él. Amén. Entonces ahí se lo dejo para que usted vea. Vamos a ver también la imagen de Dios invisible. ¿Por qué? Porque nosotros lamentablemente como seres humanos hemos hecho imágenes creyendo que la imagen es nuestro Señor Jesucristo, cuando la palabra nos dice otra cosa. Váyanse a Colosenses 1:15. Ahí más adelantito encuentra Colosenses, ¿no? Colosenses 1:15. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es la manifestación perfecta de Dios para nuestra vida. Así como el Señor Dios, tomando un poco de tierra, nos hizo a su imagen y semejanza, igual nuestro Señor vino a nosotros de la misma manera para que nosotros le reconociéramos y le amáramos. Tenemos Colosenses 1:15. Después de Efesios se encuentra Colosenses. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Él es el único que nosotros tenemos que adorar. Porque por eso el Señor nos dice, ¿no? Porque no vamos a encontrar otra perfección más que en nuestro Señor Jesucristo.
Por eso dice, ¿no? Que hagamos como Él hacía, para que nosotros encontremos esa santidad que deseamos. También quiero que vea lo que dice el 17 del Evangelio de Juan, del capítulo 1, ¿no? O sea, no le va a costar, visto que lo ha tachado ahí con algo. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 17, ¿no? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que la ley por medio de Moisés, ¿y Moisés quién era, hermanos? Era un hombre. ¿La ley en qué cayó? Dice en el libro de Gálatas que la ley vino a los hombres por pecadores. Pero una vez venido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya la ley ya no es ayo, dice, para nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que ya la ley ya no tiene potestad sobre nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque lamentablemente la ley funciona así. Nosotros podemos seguir la ley, pero si en toda la trayectoria que nosotros vamos haciendo lo correcto bajo la ley de Moisés, al final nosotros robamos, pero cumplimos los otros 9 mandamientos, igual somos condenados por todos, porque es esto lo que dice. Pero en vez de nuestro Señor Jesucristo ya no, porque por eso Él vino en carne, para que cuando Él fue crucificado, todo quedó en el madero. Así todos nuestros pecados carnales quedaron pegados en el madero. Y nosotros podemos encontrar la paz en el Señor. Y ese es el otro atributo, ¿no? Que el mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Ya se lo digo así, no lo busquen, que está en Timoteo, que dice, ¿no? Que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Si usted está ahí siguiéndome conmigo, lo puede ver, ¿no? Está en Timoteo 2:5, ¿no? Ahí lo puede ver. ¿Qué significa esto? Que nosotros hoy tenemos la gracia para empezar a hacer lo correcto. Si usted fue malo en el pasado, hoy usted tiene la oportunidad de ser bueno en el presente por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él se hizo carne. Ahora entendemos por qué nuestro Señor se hizo carne, para que todos nuestros pecados terminaran en el cuerpo carnal de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él era necesario que muriera. Cuando Él fue a la cruz, yo pregunto, ¿qué es lo que murió en la cruz? La carne. Yo pregunto, ¿el Espíritu murió? Hay un versículo, amén, en el Evangelio de Juan donde dice, ¿no?, que Él se toma y se quita a sí mismo para que nadie arrebate su espíritu. ¿Y cuáles son las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de morir? Como dice, en tus manos encomiendo el espíritu. ¿Qué hizo en ese momento? Como dice, no estimó agarrar su espíritu y mandarlo a la tierra. Y después dice que así como lo agarró, así lo devolvió, porque lo devolvió a Dios. Amén. Entonces, si nosotros aprendemos esto, hermano, nosotros tenemos una confianza de que lo que estamos haciendo, estamos creyendo, es la verdad para nuestras vidas. Yo no le estoy diciendo que esta es la mejor iglesia, ni que no, yo le estoy hablando de que si usted tiene este concepto de Cristo en su vida, usted está más cerca de ver la presencia de Él. ¿Por qué? Porque usted está confiando en lo que Él ha dejado escrito. Por eso yo le dije, ¿no?, que dice Él, escudriñar las Escrituras porque dan testimonio de mí y de la vida eterna. Si nosotros somos lectores de solo el proverbio o solo el salmo, difícilmente vamos a encontrar la verdad en nuestro Señor. Si nosotros somos personas que llevamos una lectura sistemática, una lectura diaria, una lectura que nos vamos basando capítulos tras capítulos, tratando de descubrir historias, viendo cada cosa, viendo por qué el Señor era así, viendo esto, nosotros aprendemos y nos aseguramos la vida eterna a nuestra vida. Amén. Amén. También yo le puse aquí, ¿no?, una característica más, ¿no?, un atributo: cabeza de todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo es cabeza de todo. Vea lo que dice en Filipenses 2, hoy vamos a ver del 9 en adelante, ¿no? Ahí disculpe que los versículos son bien parecidos, pero son los más adecuados para el estudio que estamos haciendo, ¿no?
Filipenses 2, hoy vamos a ver del 9 en delante, ¿no? 2:9. Dice, ¿lo tenemos? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces tenemos bien claro aquí que Él es cabeza y que toda persona tiene que doblar rodillas ante la majestad de nuestro Señor por los atributos del hecho que Él viene del Padre. Amén. O sea, nuestro Señor sufrió, pero Él sabía lo que le esperaba. Ahora pasémonos en nuestra vida. Usted si está sufriendo y está perseverando en la palabra es porque usted sabe lo que le espera allá arriba. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos da a entender cuando nosotros escudriñamos. Amén. A ver, yo con esto voy a terminar ya. Yo le puse aquí que Jesús se examinó a Él mismo. Y yo con esto quiero terminar para ver si nosotros nos vamos a examinar nosotros mismos para ver cómo estamos. Este tema es bien extenso, hermano. Usted ve, todavía me falta una página que darle, pero no la vamos a ver. Pero yo todo lo que le estoy dando aquí en Casa de Oración lo voy a hacer también cuando Dios nos regale el templo, ¿no? Porque esto es la base en lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces ahorita lo estamos viendo un poquito superficial, porque incluso yo me estoy instruyendo lo suficiente porque son temas fuertes, grandes y hay que orar bastante para que Dios ilumine, ¿no? Amén. Vale, yo quiero que me acompañe otra vez al Evangelio. Ya con esto terminamos, hermano. Disculpe que hoy sí lo he hecho bailar en la escritura, ¿no? Vamos a ver del 4 al 5. Yo le puse la luz del mundo. Aquí, así como nuestro Señor se hizo un autoanálisis, es necesario que también nosotros lo hagamos. Dice del 4 al 5. 1, 4, 5 del Evangelio de Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a analizar dos puntos de este versículo, ¿no? Dice en el 4 que Él estaba la vida. ¿Qué significa? Nuestro Señor Jesucristo es inmortal. Y dice más adelante, y la vida era la luz de los hombres. ¿Esto qué nos da a entender? Que Él dijo en su sabiduría, yo soy la vida, yo soy la luz para toda la raza humana. Entonces yo tengo que demostrar de que la luz y la vida mía puede salvar al que me busque, porque todos están bajo la ley en la carne. Por eso es lo que estábamos viendo. Ahora vea lo que dice el 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es lo que hay en las tinieblas? Vamos a ver, hermanos, porque eso lo acabamos de ver y tenemos que aprender un poquito, aunque sea, ¿no? Las tinieblas, yo le digo, le voy a leer esto, ¿no? Porque así me lo puedo recorrer. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, si leemos todo esto, ¿qué es lo que entendemos? Que las tinieblas es todo lo que nosotros deseamos en la carne, la cual está bajo la ley si nosotros no aceptamos la gracia de nuestro Señor. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque usted me va a decir, pero la ley ya no es, hoy vivimos por gracia. Amén. Pero si usted no reconoce a Jesucristo como su Salvador, usted sigue viviendo bajo la ley. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Todo significa, no hay excepción de persona. Y dice,
fueron pecadores. Eso significa que mientras que no vengamos a Cristo Jesús, somos siempre pecadores, estamos bajo ley, estamos bajo pecado y por eso somos. Pero aparece nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y ya por el tiempo no lo vamos a ver, y Él dice, yo me voy a sacrificar por todo aquel, óigalo, no por todito, porque me decía una persona, es que lo que pasa es que todos somos hijos de Dios. Un momento, porque no todos somos hijos de Dios. Porque lamentablemente en Génesis parece que capítulo 6, versículo, por ahí uno de esos versículos, dice, ¿no? Que al principio los hombres se multiplicaban y a los hombres les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí. Entonces hay gente que se basa en eso, es decir, todos somos hijos de Dios. Y eso no es así, hermano. ¿Por qué? Porque Él dice, cuando le habla a Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo para que tú seas, para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Y aquí lo que estamos viendo dice en el 1:11, si usted me acompaña, lo movemos así rapidito, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no fue hasta que nuestro Señor murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener el derecho, un sello, un nombre nuevo, un apellido basado en nuestro Señor Dios. ¿Qué significa? Que antes nadie era hijo de Dios. Todos éramos pecadores porque lamentablemente, gracias a nuestros padres, se perdió el velo espiritual, que era el sello que teníamos, que era el poder del Espíritu, siendo todos carne y estando bajo las tinieblas. Pero al venir nuestro Señor Jesucristo, por eso estamos viendo el versículo 5 que dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa? Que si nosotros aceptamos el nombre de nuestro Señor y lo creemos en nuestro corazón, ya las tinieblas no tienen potestad sobre nosotros. ¿Qué significa? Que la carne ya no tiene potestad sobre nosotros. Por eso dice el Señor, porque estamos hablando de la resurrección, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si usted ve todo el contexto que estamos viendo del 1 al 18, claramente se expresa cómo es la vida, fue y va a ser la vida de nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Que con la muerte de nuestro Señor, nosotros hoy tenemos un pase para el reino de los cielos. Porque la luz que le emana cuando nosotros venimos es tan fuerte que Él mismo dice en su palabra, ¿no? Que el Espíritu es el mismo que usó nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna, venciendo la muerte. Y nosotros estamos viendo aquí que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Hoy nosotros vivimos por gracia, vivimos gracias a la mano de Dios, y todo lo que vamos haciendo lo hacemos para agradar a Dios. Yo quiero que me acompañe, porque si vamos a terminar con esto, a Hechos 2:22. Esto fue lo que los apóstoles dijeron al mundo entero, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que aprender a decir y aprender también a entender en nosotros mismos. 2:22. ¿Lo tenemos? Hechos 2:22 al 36. Lo vamos a leer así despacito y con esto cerramos. Dice, aquí está. Varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible
que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltaos por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, haz que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa esto, hermanos? Leemos el último, nos dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿qué significa esto para nuestra vida, hermanos? Que hoy nosotros podemos confiar en el Señor porque Él venció la muerte, porque la Escritura, así como en el tiempo de antes, que le reveló a David todas las cosas, se cumplieron. ¿Por qué? Porque está hablando del pacto que hizo David con Dios cuando le dijo que de la descendencia de él iba a salir el Cristo, el Mesías, que estamos viendo. Y todo esto los apóstoles lo creían en su corazón. ¿Para qué, hermano? Para la convicción de que lo que se habla en el nombre del Señor es algo real y veraz para nuestras vidas. Entonces, si nosotros hablamos siempre la claridad del Señor, siempre vamos a caminar por senderos de luz, y las tinieblas, o sea, la carne, no va a prevalecer en nuestras vidas. Amén. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por este momento, Señor, que nos permitiste estar ante ti. Te pedimos, bendito Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones, que podamos entender, Padre, cada misterio, cada cosa que tú revelas en la Escritura, Padre. Danos la sabiduría, Padre bendito, para entenderte, para estar más cerca de ti, para comprender lo bueno y lo malo, bendito Señor, para hacer luz, Padre bendito, para aprender como tú nos has enseñado. Te damos gracias, bendito Señor. Sabemos, Padre Santo, que cosas grandes nos esperan para nuestra vida, y que solo tú, bendito Señor, nos puedes iluminar nuestra mente para comprender y estar más cerca de lo que hemos creído. Te damos gracias, bendito Señor. Nosotros creemos en ti, Padre bendito, por eso te buscamos, por eso aprendemos de ti, por eso te alabamos, bendito Señor. Y por eso, Padre, nosotros estamos confiados en tu venida, en tu presencia, en tu poder, en todo lo que harás, bendito Señor. Gracias, Padre Santo, por este momento.
Te pedimos de que toques nuestros corazones y abra nuestra mente para estar más cerca de tu presencia. Gracias, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor, por este momento, por este privilegio, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Bendito Señor, que podamos tener un cambio, que podamos sentir tu mano poderosa, Padre Santo. Bendito Señor, así como tú hiciste tantas cosas, dejando tu trono, dejando todo para salvarnos. Bendito Señor, recíbenos en esta hora. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Padre Santo, porque sabemos, bendito Señor, de que contigo tenemos esa victoria, que contigo tenemos asegurado ese reino, bendito Señor, que vamos a poder estar un día al lado tuyo, bendito Señor. Solo te pedimos de que nos mantengas fuertes, firmes en tu palabra, creyendo, sabiendo más de ti para no desmayar y crecer espiritualmente. Te damos gracias, Señor, porque tú permites todo, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde podemos alabarte, donde podemos aprender de ti. Te pedimos de que bendigas este lugar, bendito Señor. Esta obra que es para ti, es para agradarte, bendito Señor. Bendice a mis hermanos, Padre bendito. Llévalos con bien a sus hogares, Padre Santo. Que no haya piedra de tropiezo y que el día de mañana sea un día de victoria, Padre bendito. Esperando nuevamente poder estar reunidos para seguir alabando y glorificando tu nombre, que es por sobre todo nombre. Gracias, bendito Jesús. Gracias por tu amor y por todo lo que haces. Bendice esta obra. Bendice todas esas obras que se levantan en tu nombre, bendito Señor. Que tu presencia y tu espíritu pueda guiar y pueda ayudar para crecer y prepararnos para ese gran día. Te damos gracias, bendito Señor. Quédate con nosotros y que tu presencia no se aparte de nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.